Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Este canal ha estado detenido durante prácticamente medio mes. He estado reconfigurando el canal de YouTube, reconfigurándolo técnicamente hablando, ¿no? No es que haya pasado nada malo, sino que había que mudar cierta configuración del canal. Así que bueno, eso me ha tenido un poco lejos y hace rato que no hacemos vivos. De hecho, este vivo estaba planificado para la semana anterior, pero lo hemos pasado para hoy. Así que, bueno, sin mucha más introducción, porque no quiero comer el tiempo del invitado el día de hoy, que les aseguro va a ser muy, muy interesante. Vamos a estar hoy hablando sobre este libro, miren, Mitos, dogmas y epopeyas, es el título, y el subtítulo es Del viejo Dios a la nueva ciencia. Es un libro nuevo, ha salido a fin del año pasado. Su autor es Agustín Monteverde, una persona a la cual yo conozco desde por lo menos el año 2010, si mal no recuerdo, desde el año 2010. Es economista, pero ha escrito un libro que es, yo diría, de historia de las ideas. Es un libro que tiene sociología de la religión, es un libro que tiene filosofía, es un libro que tiene epistemología, es un libro completísimo. Si bien no es un libro significativamente largo, digamos así. ¿Cuánto tiene? Vamos a ver. Tiene 270 páginas, pero es un libro muy jugoso, muy completo. Así que lo voy a sumar, Agustín Monteverde, a la pantalla. Bienvenido, Agustín, al canal. Un gusto enorme estar contigo, Agustín, a quien sí conozco desde los albores, cuando arrancabas con tu primer libro. Sí, antes de que estuviese publicado. Yo recuerdo que nos Claro, conocimos. exactamente, antes que estuviese publicado. Mira, y yo miento, no es el año 2010. ¿Sabes cuándo fue? Cuando el Tata Joffre lanzó su libro Volver a Matar, y esto fue en el año Efectiva- 2008, si mal no recuerdo. efectivamente, fue cuando Sí, el Tata lanzó ese libro. Sí, sí. te cuento que ya tenemos 500 personas en este vivo. Invito a las personas que están conectándose que difundan el link. Difundan el link de esta transmisión en vivo para que muchas otras personas puedan darse una vuelta por acá, porque el tema que vamos a tocar creo que amerita incluso que tengan papel y lápiz en mano para tomar algunas notas. Yo lo tomaría incluso como si fuese una clase por internet, porque yo leí el libro. A ver, vamos a contar la verdad de esto también. Yo tenía que presentar este libro personalmente en Buenos Aires en diciembre. Ahora, más o menos unos 4 o 5 días antes de la presentación, empiezo a darme cuenta que me falta el gusto, me falta el olfato. Y bueno, ustedes ya conocen el final seguramente, es que me contagié de coronavirus. Así que, como decimos en Argentina, lo clavé a Agustín, lo dejé. No pude viajar a Buenos Aires, no pudimos hacer la charla en vivo, offline, iba a ser una charla offline, así que estamos haciendo esta charla online y vamos a comentar el libro. Así que, ante todo, Agustín, gracias por haberme regalado el libro, no ahora, sino hace ya algunos meses, por haberme invitado a la presentación en Buenos Aires y te pido disculpas ahora públicamente por no haber podido asistir. Por favor, te agradezco yo a vos y además ha sido un gusto que lo leyeras y los comentarios que me has hecho ya. Y bueno, sé que te ha agradado y bueno, realmente eso me Buenísimo. llena de satisfacción, ¿no? Bueno, vamos a meternos entonces ya en el libro. El libro trata de religión y ciencia. Yo quiero plantear esto más que como un diálogo, como una entrevista, ¿no? El libro habla de religión y ciencia, sobre la relación entre la religión y la ciencia, y de hecho arrancás tu libro incluso hablando de la antigua Grecia, planteas la relación entre la religión y la ciencia desde antaño, no arrancás por los tiempos modernos, sino que vas a hacer toda una introducción previa para mostrar que la religión y la ciencia no siempre se han dado de a patadas. Yo creo que esa es la intención, mostrar que no siempre se han dado de a patadas, y en el fondo la intención del libro, hasta donde yo entiendo, es que no tienen por qué darse de a patadas. ¿Por qué has escrito el libro? ¿Cuál ha sido el motivo y cuánto tiempo te llevó?
Mira, porque yo creo que aquellos que buscamos coherencia, congruencia, consistencia en aquello que pensamos, que sostenemos y en nuestras acciones, eh, el tema de la relación ciencia, conocimiento científico, religión, mm, nos produce cierto cortocircuito. Y Ujú, ese cortocircuito nos lleva a vivir en una permanente como dicotomía, como una permanente autocontradicción. Eh, lo que sostenemos en el templo lo tendemos a negarlo o lo que nos ha sido enseñado muchas veces en el sistema de educación formal tiende a negar, pareciera, ujú. esa fe que acabamos de profesar en el templo. ¿Cómo es esto? Entonces, porque no, si amamos la consistencia, la coherencia, bueno, acá hay una autocontradicción lógica que en el límite, bueno, nos produce una alienación, ¿no es cierto? Eh, Ujú, sí. y esto arrancó haciendo un curso muy importante, muy intenso de epistemología y metodología de la ciencia, donde fueron surgiendo una serie de ideas sobre el particular y llevó a que este economista, que es conocido como en la Argentina como economista de coyuntura y, y, que trata temas de política y demás, saliera con este libro, pero un libro que lleva muchos años de investigación, ¿no? Mirá, ese es un buen punto. Cuando vos me mandaste el libro y me comentaste el tema, yo tenía expectativas mesuradas, digamos así, porque digo, bueno, generalmente cuando los economistas se salen de su materia, no suelen dar en el clavo, como cuando lo dan, cuando hablan de sus cosas. Y yo cuando leía, digo, pareces todo menos economista cuando escribís. Es la pluma de un filósofo de la ciencia incluso, aparte que buceás por epistemólogos de todos los tiempos incluso, saltás de la filosofía antigua a Thomas Kuhn, digamos, vas por Lácatos, vas por toda gente muy renombrada que no necesariamente tiene que ver con tu disciplina. A ver, lo que pasa es que el libro tiene dos grandes secciones, dos grandes partes. Una primera mitad que tiene que ver con la investigación histórica de la relación, de los grandes mitos que se han construido en torno a este tema, de las corrientes científicas que aparentemente producen el cortocircuito, Ujú, del papel que han tenido algunos divulgadores de la ciencia. Ahora, la segunda mitad ujú, nos lleva ya a una discusión sobre, luego de analizarlo desde el punto de vista de los argumentos lógicos, ontológicos, ujú. que se han examinado históricamente sobre la existencia de Dios y demás, el siguiente planteo es preguntarnos, uno, qué es la racionalidad y cuán racionales somos. Pero a partir de ahí me Ujú, meto inevitablemente con epistemología, ujú, que es la ciencia de las ciencias, para ujú. ver realmente cuál es la verdadera potencia de las ciencias para convertirse en juez, en árbitro o en fiscal Sí. de la religión, de la fe. Ujú. Y bueno, esa en realidad es la parte más importante, yo diría, del libro. Lo que pasa es que para eso requiere recorrer primero el camino de la investigación, porque le trae luz, ¿no? Bien, vamos entonces siguiendo ese mapa. Vamos a arrancar por ahí. Vos planteás que hay 4 hitos en la investigación científica que empiezan a complicar a la religión, ¿no? Vos hablas de la genética, de la cosmología, de la neurobiología y del evolucionismo, ¿no? Exactamente. ¿Podemos explicarle al público rápidamente cada uno de estos hitos y por qué son un problema para la religión? Por supuesto. A ver, el evolucionismo con la teoría de la selección natural darwiniana, etcétera, eh, habría en principio acabado con
lo que ellos llaman, algunos llaman un mito, el mito de la creación del hombre por Dios. Claro. La neurobiología acabó presuntamente con el concepto de alma, con las investigaciones, sobre todo de Sir John Eccles, que encuentra que nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros pensamientos responden a reacciones químicas que se dan en el cerebro y que producen descargas eléctricas. Bueno, a partir de ahí, el alma parece estar asentado en la materia y habría desaparecido eso llamado alma. También habría desaparecido, esto se habría llevado puesto también el libre albedrío, por Claro. cierto, porque estaríamos dependiendo de esas reacciones. La genética, la genética lo describiría con las mismas palabras que aquellos que descubrieron la matriz helicoidal del ADN, usaron al llegar al pub que cotidianamente almorzaban en Cambridge, y llegan a este mítico lugar de Cambridge y dicen: hemos descubierto el secreto de la vida. Claro, si descubrieron el secreto de la vida, bueno, Dios también pareciera que ya es innecesario. Claro. Y la cosmofísica, bueno, con la teoría del Big Bang, habría acabado con, digamos, con el papel de Dios en el origen del universo. Esto empezó con una explosión y así, bueno, colorín colorado, ya está todo dicho. Ahora, lo primero que uno descubre cuando investiga sobre estas 4 corrientes es que en todas ellas, quienes tuvieron papeles claves, cruciales, que se destacaron, que fueron tal vez las grandes figuras de estas corrientes de investigación, eran creyentes, y eran creyentes convencidos. A ver, Darwin, el propio Darwin, si bien es cierto que con el tiempo él se va alejando, se va enfriando esa fe, cuando escribe su obra magna, El origen de las especies, le dedica 3 epígrafes, 3 citas al comienzo del libro para hablar del papel de la divinidad en la creación. Ese mismo Darwin, luego con el tiempo, seguirá diciendo hasta el final, hasta que su teoría es plenamente compatible con la religión. Ahora, si vamos a la neurobiología, por ejemplo, hablamos de Sir John Eccles, bueno, se ganó un premio Nobel con eso. Ahora, él siguió defendiendo hasta el fin de sus días que existe el alma, y Sir John Eccles era un cristiano convencido, militante. Y así tantos otros que estoy nombrando solamente a él, pero hay muchas figuras, muchos neurobiólogos que han tenido una religiosidad profunda. Si vamos a la genética, es cierto que Francis Crick, uno de los 2 estos que descubrió la forma helicoidal del ADN, era ateo. Ahora, las investigaciones en genética se basaron esencialmente, el punto culminante, el crítico, fue las leyes de Mendel, ¿sí? De la herencia, las llamadas leyes de herencia. Bueno, las investigaciones de Gregor Mendel se hicieron todas, absolutamente todas, en un monasterio, por la sencilla razón que Mendel era un monje. Y es más, Gregor es el nombre que adoptó al ordenarse. Ahora, si vamos por último a la cosmofísica, al origen del universo, bueno, ahí además de todo es donde se produce uno de los grandes mitos, ¿no? Si uno
y hay tantos mitos ya instalados en la conciencia colectiva, se ha hecho, digamos, tanta propaganda de una historia mal relatada, ¿no? Ujú. Falsa. Eh, una encuesta en la calle te diría, esto está estudiado, que la mayor parte de la gente atribuye la teoría del Big Bang a Stephen Hawking. Sí, 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 sí. Una porción menor te va a hablar de Einstein Ujú. y los demás directamente no saben. Sí. La realidad es que la teoría del Big Bang es del señor Georges Lemaitre, Ujú. que fue autor cuando el señor Stephen Hawking usaba pañales y, y que concretamente era sacerdote de la Iglesia Católica. Sus investigaciones las hizo como sacerdote de la Iglesia Católica y llegó a presidir la Academia Pontificia de Ciencias. Entonces, mal puede pensarse que acá hay al tal conflicto, se genera tal Ujú. conflicto a partir de la teoría del Big Bang. Impresionante. ¿No? Mira, mira, te cuento, ya tenemos casi 1000 personas conectadas, ¿sí? O sea que si esto fuese un auditorio, digamos, el auditorio ya está, digamos, está lleno, 1000 personas escuchándote. Y por Un supuesto hay gusto. gente que está de acuerdo con lo que estás exponiendo y hay gente que ya empieza a sentir la tensión interna de que le están sacudiendo los mitos y entonces tenemos comentarios de ambos lados. A mí me gusta siempre poner ambos comentarios para que no se piensen que solamente estamos poniendo lo que nos adulan, ¿no? Y acá alguien que tiene el seudónimo X dice, dejen de relacionar la ciencia con la religión. Esta misma perseguía a los científicos que pensaban diferente a los religiosos. Yo tengo la impresión de que esta es como el sentido común contemporáneo, ¿no? Es decir, es como una especie de chip automático que funciona casi robóticamente con un input muy simple que es religión y ciencia van por caminos totalmente separados. Cuando cualquiera que haya estudiado, por ejemplo, sociología de la religión, a un autor tan clave como Max Weber, por ejemplo, va a entender que incluso que la forma de ver el mundo de las religiones monoteístas acaban con la magia y acabando con la magia, abren la razón científica, ¿no? Empiezan a entender que el mundo tiene un orden y que ese orden puede ser penetrado por la razón. Entonces, pensar que la religión no tiene ningún rol, aunque sea sociológico, histórico, en el desarrollo de la ciencia moderna, es simplemente falso. Pero este sentido común que lleva a las personas a pensar automáticamente que la religión es una enemiga natural de la ciencia, ha sido apuntalado, yo creo que a través de una gran campaña mediática que ha bajado un conocimiento pseudocientífico a través de las revistas de la divulgación, a través de libros que te tratan de explicar la ciencia en 5 minutos, y vos has mencionado ya algunos nombres y aparte has desarrollado el tema en tu libro y hablas sobre esta campaña, ¿no? ¿Cómo se desarrolló esta campaña? Y además te dejo otra cosa ahí picando, que es que vos eh, estimás en el libro de que la campaña ha tenido a su mártir, que ha sido Galileo, y ha tenido a su apóstol, que ha sido Darwin, que configuran también dos grandes mitos. Sobre Darwin ya has hablado un poco, pero también quiero meterte en el mito de Galileo. Bueno, también ha tenido sus grandes evangelizadores que han sido fundamentalmente los divulgadores de la ciencia. Claro. Aquí han corrido un papel, sobre todo probablemente los dos más conocidos. Yo me ocupé de tres, podría haberme ocupado de más, pero hay al menos dos que son bien conocidos en general por la gente. Uno es Carl Sagan, que fue famoso con su serie de televisión. Y también famoso como un gran escéptico, y ni qué hablar de Stephen Hawking, que en realidad ha sido fundamentalmente un divulgador de la ciencia, ha aportado algunas elucubraciones
yo diría más desde el punto de vista metafísico que físico, Ujú. y ellos se han comportado como verdaderos evangelizadores. Ahora, todo esto también yo diría que, sobre todo en estas últimas décadas, hay que verlo como formando parte de la guerra cultural, digamos, ¿no? También. Sí, No obstante ello, la historia mal contada, la historia tergiversada, lleva mucho tiempo también, ¿no? Está plagado de mitos. Por ejemplo, eh, hasta en los colegios, todavía en algunos colegios y en algunos textos se ve cómo la disputa entre Colón y los sabios de la escuela de Salamanca, digamos que los sabios de la escuela de Salamanca eran clérigos porque eran de la Universidad de Salamanca. Y acá viene a cuento, vos que decías que no siempre fue así esto históricamente, esta suerte de conflicto, si la historia de la civilización la pusiéramos en una regla de 20 centímetros, ujú, en el mejor de los casos un par de milímetros, los últimos 2 milímetros los ocuparía el conflicto, el aparente conflicto ciencia-religión. Nunca claro, lo hubo hasta ese momento, a punto tal que, dejando de lado de los griegos y civilizaciones anteriores, yendo a cosas más modernas, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y ujú, entramos en la Edad Oscura, primer mito aquí a voltear, la Edad Oscura no es la Edad Media. Esto ujú, es una barbaridad historiográfica, llamarle Edad Oscura a la Edad Media. La Edad Oscura, digamos, esto es así, es el periodo que se abre a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta los albores precisamente de la Edad Media. exacto. Eh, en ese momento, donde realmente tiende a apagarse la llama del saber, porque el mundo entra en un verdadero cono de sombra, hay en un caos, no hay quien imponga el orden, los bárbaros dominan la escena. Bueno, en ese momento quienes mantienen encendida la llama del conocimiento son los monjes, ¿eh? Y las escuelas que refugiándose en los monasterios, en las escuelas catedralicias, mantienen la investigación, mantienen el estudio. Y coronando todo eso, la universidad, hay que decirlo, es auténtica creación eclesiástica. Claro, Todas las universidades conocidas, históricamente las más reputadas, las más antiguas, de, docenas y docenas, mm, empezando por Bolonia, la Universidad de París, Oxford, Salamanca, etcétera, todas ellas eran de la iglesia, fundadas por la iglesia y administradas por la iglesia. exacto. Entonces, eh, ahí ya también corremos un segundo mito, digamos, ¿no? Ujú, ujú, Claro, el punto de ruptura se da, sí, con la Revolución Francesa, que eh, primero persigue a la religión, ujú. pero en el ánimo de perseguir a la religión se lleva puesta también a la razón. El 20 brumario de 1793, en los altares de Notre Dame, la diosa razón es elevada a esos altares, porque se crea el culto a la diosa razón y queda suprimido el culto religioso. O sea, se crea la religión de la razón. Vos ahí Eh, encontrás algo muy, muy interesante, que es que, digamos, am, esta militancia en favor de la razón y contra la religión, paradójicamente toma un color religioso, ¿no? Entonces es como que, Absolutamente. o sea, es totalmente paradójico y si vos me permitís, quiero leer un extracto del libro que me encantó, que va sobre esa parte, la página 29. Dice así, el culto divino fue entonces reemplazado por el culto de la razón. El 20 de Brumario de 1793 del calendario revolucionario, 10 de noviembre del gregoriano, la convención proclamó a sugerencia de Pierre Chaumet a la diosa razón. La catedral de Notre Dame de París se convirtió en templo de la razón.
A la nueva divinidad se le consagró el altar mayor y fue representada con la iconografía greco-romana de Sofía, sabiduría. La Dama de la Libertad pasó a sustituir a la Virgen María en los altares. El culto a la razón constituyó una derivación sincrética de las distintas corrientes de pensadores ilustrados y enciclopedistas, logias masónicas y clubes políticos. A ver, lo tengo subrayado. Y ahí comentás, mirá qué interesante, comentás el caso de Lavoisier, que podríamos comentarlo dicho sea de paso, ya que Galileo estaría de un lado, podemos hablar de este como su reflejo. Cuando decimos, ¿no? Claro, cuando decimos que se llevó puesta también a la razón, no solamente porque la termina convirtiendo en una religión, costumbre que persistirá luego en el tiempo, sino que el caso de Lavoisier es muy ilustrativo. Lavoisier, el creador de la química moderna, una de las mentalidades más brillantes del mundo en aquel momento, es llevado a juicio, a un juicio fraguado, armado, apañado, como tantos otros juicios que ocurrieron en la Revolución Francesa, con falsos cargos, e interceden por él no solamente su familia, sino las principales mentes de Europa, lideradas por el matemático Lagrange. Y la respuesta que le dan al pedido de clemencia de toda esta gente, el Tribunal Revolucionario, es el siguiente: la República no necesita sabios. Esto llevado a cabo por aquellos que endiosaban a la razón. Ahora, yo tratando de hacer una introducción, lo dejé colgado con el tema del mito aquel del tema del Salamanca y Colón. Sí. Caricaturizado como que Cristóbal Colón lo que defendía era que la Tierra era redonda, era un adelantado, entre comillas, que veía que la Tierra era redonda, y estos brutos clérigos de Salamanca pretendían que era plana la Tierra. Pero esto textualmente se ve en libros de manuales de texto secundario. Esto es un disparate atroz, es una falsedad completa. La discusión versó sobre algo muy diferente, muy diferente. No podía versar, por empezar, sobre la redondez o no de la Tierra, porque, señores, no solamente habían hablado sobre la redondez de la Tierra Nicole de Ores, que era obispo de Lisieux en los años 1300 y pico, San Beda el Venerable en el siglo VIII. No. Desde 250 años antes de Cristo, Eratóstenes de Cirene midió la circunferencia de la Tierra munido de una vara y de la luz del Sol, y con bastante aproximación, por cierto. Entonces, eso ni se discutía. Lo que se estaba discutiendo, en todo caso, era una cuestión de tamaño, de distancias. Y en esa discusión, la gente de Salamanca tenía la razón. Colón él quería navegar hacia la India, yendo por el oeste, ¿no es cierto? Navegar hacia el oeste para llegar a la India. Sí. Y ubicaba a la India prácticamente a mitad de camino del Caribe. Sí. Entonces, había un serio error de distancias, y en todo caso le tenía razón, pero ese cargo contra la gente de Salamanca es realmente fraudulento. Y es más, están identificados los dos autores anglosajones que en su momento esparcieron esa versión, digamos, ¿no? No los voy a nombrar para no marear, aburrir, pero el hecho es que, así como este caso está plagado de mitos, podríamos seguir el del Big Bang, ni que hablar, pero la hegemonía atea en ciencias se ha logrado instalar de que la gente crea que la comunidad científica, en líneas generales, tiene que ser atea o agnóstica, porque no. ¿Cómo va a funcionar con mitos como los religiosos? Señores, hay un estudio del señor Baruch Shalev que en
relevó a todos los premios Nobel y encontró que solamente 10,5% de ellos no eran creyentes. Y ese número estaba inflado por un premio, por una categoría de Nobel que no es precisamente científica, es el Premio Nobel de Literatura, en donde ahí el 35% son, sí, no creyentes. Pero si detrayéramos el Premio Nobel de Literatura, que no es de ciencias, el porcentaje es aún menor. 2/3 son cristianos, le siguen después los judíos e incluso hay musulmanes, pero por lo tanto, realmente son muchos los mitos que se han echado a rodar ¿Y por qué crees que han tenido tanto éxito? Porque yo, mira, sigo leyendo el chat y es impresionante. Hay una grieta enorme. A veces es cierto que en mis transmisiones se meten trolls y que, bueno, tratan de complicar un poco el chat. Pero yo veo una grieta en el chat donde hay gente que está totalmente segura de que religión y ciencia son totalmente incompatibles y que los buenos científicos son ateos. De hecho, había por ahí arriba un comentario precisamente afirmando esto último, que todos los científicos que realmente han llegado a algo importante son ateos. Eso es lo que nos decían recién en un comentario. Si un premio Nobel de física, de química o de biología es llegar a algo, bueno, eso desdeciría ese concepto. A ver, voy a decirlo también desde lo individual mío. Realmente yo inicié esta investigación abierto realmente a encontrar lo que tuviera que encontrar. Y francamente, cuando uno empieza a investigar, no solamente encuentra el hecho de que haya figuras claves de la ciencia que han sido no solamente creyentes, sino creyentes convencidos, solamente para tener una idea de este punto, porque no quiero quedarme solamente digamos, en este tipo de justificación, pero debo decir que ha habido conversos, y conversos que lo fueron cuando ya eran científicos consagrados, y son muchos los casos, pero de científicos que han cambiado la historia del conocimiento humano. Estamos hablando de Michel Polanyi, de Léon Foucault, del péndulo de Foucault, que para demostrar la rotación de la Tierra, de John von Neumann, probablemente el hombre más inteligente que haya conocido la historia. Se considera que era más inteligente incluso que Einstein, un polímata, un hombre que con contribuciones de primer nivel en 20 disciplinas distintas, desde, física, química, matemática, lógica, economía, teoría de los juegos. Fue el hombre que de él salió el ordenador, la computadora. Bueno, convertido ya más que maduro, diría ya poco tiempo antes incluso de morir. Después, Alan Sandage, un famoso astrofísico americano que era de origen judío. Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, era ateo, se convertido al cristianismo. La cantidad de clérigos, mencionamos a Mendel, mencionamos a Lemaitre, pero no han sido los únicos. Sir John Polkinghorne, director del Queen's College de Cambridge, tomó los hábitos luego de haber participado en el descubrimiento del quark, que es una partícula subatómica. Hay incluso candidatos a ser canonizados. Jérôme Lejeune, el hombre que descubrió el cromosoma responsable del síndrome de Down, es candidato padre de la genética moderna. Padre de la genética moderna. Exactamente. Entonces, realmente
plagado de mitos, pero el tema no es solamente desdecirlo con la cantidad de científicos que han sido, y las frases de algunos científicos, ¿no? Porque, a ver, podríamos hablar de científicos militantes como Max Planck, como el mismo Francis Collins, como Robert Millikan, Premio Nobel de Física, Wernher von Braun, el hombre que dirigió el proyecto espacial norteamericano, casi todos los físicos cuánticos, Schrödinger, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, todos con premios Nobel, todos ellos creyentes, pero hay una frase que la estructura es muy parecida, la han dado 3 autores, yo voy a dar la de Heisenberg, antes la había usado también Francis Bacon y Louis Pasteur, que dice: el primer sorbo de ciencia te hace ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Ahora, si no alcanza con ver estos ejemplos, lo que sí debo decir es que los ataques supuestamente de la ciencia a la fe, a la religión, realmente no tienen solidez, no tienen base ni fundamento. Y sobre eso trata la segunda parte del libro, que es: la ciencia está en capacidad de convertirse en árbitro, en juez o peor, en fiscal de la fe. Bien, vamos ahí entonces, vamos ahí, porque hay una suerte de fideísmo que se ha impuesto, incluso entre las personas que tienen fe, que terminan resolviendo el asunto con que la religión es una mera cuestión de fe. Bueno, tenés fe o no tenés fe, no hay otra vía para llegar a Dios más que la fe. Vos en el libro das algunos argumentos racionales, el argumento ontológico, el argumento modal y el argumento cosmológico, con lo cual no es para que nos metamos ahora en eso porque es un desarrollo bien pesado y la idea es que este vivo no dure más de 1 hora para que después se pueda ver por el público, pero ahí tienen, para los que les interesen, tener argumentos racionales, digamos así, que no solamente estén en función de la fe, pero para probar la existencia de Dios con la razón, ahí hay tres alternativas, digamos así, ¿no? Ahora, en esto de que la ciencia se convierte en el árbitro, ¿cuáles son los hallazgos que haces en el libro? Es decir, ¿vos crees que la ciencia es el árbitro de la religión, que está en la capacidad de determinar los postulados, por ejemplo, de la existencia de Dios o no? Bueno, para eso hay que meterse a fondo con lo que es la metodología de la ciencia, la teoría del progreso del conocimiento científico, es decir, con la epistemología. Y ahí vemos que ya desde Popper quedó derribado. Si uno lee las definiciones de ciencia que solemos encontrar en libros de texto, de difusión y demás, vamos a encontrar algo así como: la ciencia es el conocimiento racional, objetivo, sistemático, exacto y verificable. Bueno, cuando realmente empezamos a recorrer con anteojos de epistemólogo y con los últimos desarrollos en epistemología y en metodología de la ciencia, vamos viendo de que en realidad ninguna de esos adjetivos encaja exactamente, pero el que rotundamente no encaja es el de la verificabilidad. Ya desde Karl Popper, sabemos que en todo caso los enunciados científicos, las teorías científicas, son válidos provisoriamente, pero para la condición de científico no lo da el que estén comprobados, porque comprobar es algo imposible, hay que recorrer el universo entero para comprobar si hay cuervos violetas o no. ¿Sí? Habría que recorrer el universo entero y eso es imposible. Entonces, eso sería una teoría no científica. Una teoría científica tiene que ser, dice Popper, falsable, contrastable y falsable. Tiene que poder ser derribable. Y entonces, si yo digo todos los cuervos son negros, bastaría con que encontrara uno de otro color para derribar esa teoría. Por lo tanto, esa teoría
sí es científica. Ahora bien, esto significa, a esto agregar, un enunciado como hay tal cosa o no hay tal cosa nunca puede ser científico. Los enunciados universales, ¿no? Existenciales universales nunca pueden ser científicos porque no hay forma de contrastarlos. Por lo tanto, la ciencia no está en condiciones ni de encontrar a Dios, ni de refutar a Dios. No está en condiciones. Es un imposible. Es un imposible, metodológicamente hablando. Metodológicamente hablando. A su vez, la ciencia está plagada de actos de fe. Sí. La soberbia de mucho cientificista es creer, es una gran ignorancia, porque es presumir de que no tienen actos de fe. Y ellos están plagados de actos de fe. En primer lugar, hay que decirlo, la vida está plagada de actos de fe, porque la enseñanza de un niño pequeño no da para la demostración, no da para explicarle un teorema. Tiene que creer en lo que le dicen los mayores, los padres, ¿sí? Bueno, ahora, el científico también, mira, cree en otras teorías que le dan apoyo, científicas, que no son de su propia disciplina, pero sobre las cuales se apoya su disciplina para poder. Entonces, quien está estudiando los planetas, evidentemente confía en cómo están diseñados los radiotelescopios, ¿sí? Y que son fidedignos, ¿sí? Pero no solamente confía en eso, confía en cosas que son suposiciones. La teoría de la realidad. A ver, ¿creemos o no en la teoría de Newton? ¿Sí? Mira, si no crees en la teoría de Newton, mejor no salgas a la calle, porque corres el riesgo de matarte. Porque podés, si vos crees que salís del balcón y si te colocás del lado de afuera te vas a quedar flotando, te va a ir mal. Ahora, sin embargo, la teoría de Newton está refutada por la teoría de Einstein. La teoría de Einstein tiene anomalías gruesísimas y los científicos conviven con ella. Pero más allá de las anomalías, que nos podríamos meter después con eso, es decir, con observaciones que las refutan concretamente, pero que son dejadas a un costado porque por ahora la teoría sirve. El hecho es que la teoría de la relatividad se apoya en un supuesto, que entre el punto A y el punto B, la luz va a una velocidad constante. Ese supuesto es indemostrable, incomprobable, y sin embargo lo adoptan. La cantidad de actos de fe del científico son variadísimos. Lo que sí hay es el surgimiento de una nueva religión, pero esta nueva religión es la religión del no Dios, de negarlo a Dios. Pero se hace como un acto religioso, no como algo científico. Y yo veo además que los que muchas veces, en el nombre del progreso, en el nombre de la modernidad, e incluso en el nombre de la ciencia, la utilizan cuando les sirve para ridiculizar, por ejemplo, a personas que tienen fe, ¿no? Pero esas mismas personas son las que después no dudan un segundo en ponerse en contra de la evidencia empírica, por ejemplo, de la biología o de la genética, cuando esa evidencia va a contrapelo de los nuevos dogmas religiosos ideológicos, por ejemplo, los del género, ¿no? Estamos obligados actualmente a decir que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre, llevando adelante una agresión contra la lógica, una agresión contra la evidencia científica, y quienes militan esa agresión contra la evidencia científica
y quienes les parece una locura, por ejemplo, traer a colación la diferencia cromosómica inicial, son los mismos que al mismo tiempo te dicen, pero ¿qué podés tener en la cabeza vos para creer en pleno siglo XXI en Dios? ¿Cuán irracional tenés que ser para creer en el pleno siglo XXI en Dios? ¿No? Entonces, Bueno, ¿cómo? Digamos, porque, a ver, quiero hacerlo más claro, no es un comentario traído de los pelos, sino que yo veo que podemos estar pensando en un cuadro totalmente cientificista, que el siglo XXI como un siglo cientificista, donde la ciencia ha triunfado y donde todo criterio de verdad es necesariamente derivable de las ciencias empíricas, pero cuando vamos a la sociedad encontramos que hay nuevos dogmas que muchas veces contrarían no solamente las ciencias empíricas, sino la misma lógica, que son un absurdo que no hace falta ser un biólogo para confirmarlo, sino que está al frente de uno mismo, el absurdo como tal. Y entonces, quería saber tu opinión a ese respecto. ¿Ha triunfado ese cientificismo voraz o somos selectivos? Y si somos selectivos, ¿en qué sentido somos selectivos? ¿Es en todo caso que estamos consumiendo lo que los medios de comunicación nos dicen que vale de las ciencias y despreciamos a las ciencias cuando los medios de comunicación nos dicen que en este sector, por ejemplo, el de la sexualidad, mejor no escuchemos a la ciencia, escuchemos al travesti de turno, por ejemplo? bueno, digamos ante todo que los que consumen todo esto no son exactamente los científicos, precisamente. Son aquellos que se informan, creen informarse y creen respetar a ultranza la ciencia, pero su aproximación a la ciencia no tiene nada de científico, porque, a ver, discutir una realidad a ojos vista no tiene ningún apoyatura que tenga que ver con la ciencia. Y esto está ahora. Lo que ocurre es que, como te decía, y por eso yo utilizo por momentos el tema de hablar del... Nos queda pendiente el tema de Galileo, que es muy interesante. Sí. Galileo el mártir, Darwin el apóstol, los divulgadores científicos como evangelizadores, es que con todo este cóctel se va armando una suerte de nueva religión, como te decía, y donde además el papel de la ideología y de la intolerancia va cobrando cada vez más espacio. A ver, vos lo sabés de sobra por tus investigaciones, pero lo que pasó en la American Psychiatric Association con la condición de patología de la homosexualidad, removida por los lobbies de los grupos de interés. Lo que pasa con el tema del aborto, o más concretamente del inicio de la vida. Aquellos que militan el aborto, todos los días te cambian la semana donde empieza la vida. Y como ahora, además de todo, incluso hay quienes defienden el poder matar, incluso ya nacido, bueno, no sé, ya en vez de semanas ya pasaremos años en cualquier momento. ¿Sí? Te hago un pequeño paréntesis, una anécdota. Uno de los grandes expositores del sector abortista en el 2018 en Argentina, en el Congreso de la Nación, dijo textualmente que debíamos dejar de discutir el inicio de la vida, porque eso era una discusión, según él, metafísica, y que teníamos que abordar la discusión de la vida como una discusión política. O sea, es la política la que tiene que determinar cuándo empieza la vida humana y no la metafísica. Ahora uno dice, bueno, no hace falta ir a la metafísica. Lo podemos confirmar, por ejemplo, con la genética moderna, con la embriología. Pero bueno, esa es una radiografía perfecta para mí de lo que vos estabas hablando recién. Seleccionamos, a ver, ¿dónde nos sirve la ciencia? La vamos a poner vamos a utilizarla a nuestro favor. Donde no nos sirve, por ejemplo, en el aborto, vamos a meterla debajo del sillón, ¿no? Pero por supuesto, y vos podés ver cómo la ciencia, gracias al prestigio al cual se la ha dotado en las últimas décadas sobre todo, es usada como un ariete para derribar ciertas posturas que pueden tener raigambre moral, que puedan tener
raigambe científica, pero es notable esto. Lo ves, hemos hablado de 2 o 3 cosas, pero también podríamos agregar lo que ha pasado con el COVID. El Claro, COVID es un claro. escándalo. Es un Bueno, ahí, escándalo lo que ahí está tenés un pasando. salto de fe, ahí tenés un salto de fe increíble. No podemos hablar de forma directa sobre esto que voy a decir ahora, te aviso por las dudas para que no menciones determinadas palabras, porque Sí, nos sí. bajan el vivo, nos bajan directamente el vivo, pero vos fijate el salto de fe, ahí hay una cuestión de salto de fe de, bueno, yo creo absolutamente, por ejemplo, en las farmacéuticas, no solamente por su poder científico, sino por su poder filantrópico. Yo leía cuando apenas empezaron los descubrimientos de esto que, bueno, que nos están pidiendo que nos metamos en el cuerpo, que mucha gente decía, vieron, tuvo que venir de nuevo la ciencia a salvar el mundo. Ajá, y yo me pregunto, ¿por qué no avanzan las investigaciones para saber cuál fue el origen de este virus en primer lugar? ¿No habrá sido la ciencia el propio origen, digo, la ciencia utilizada al servicio del mal por parte del Partido Comunista Chino, evidentemente? Pero esos saltos de fe que uno da, hay gente que no está dispuesta a darlos. Y cuando no estás dispuesta a dar ese salto de fe de decir, yo creo ciegamente en los intereses de ciertas farmacéuticas, creo ciegamente en algo que no ha tenido el debido tiempo para poder yo estar bien tranquilo al respecto, pero doy ese salto de fe y el que no lo da es un hereje. Hoy el hereje contemporáneo es el que no da ese salto de fe, ¿no? Bueno, alguien justamente hoy me contaba que había estado midiendo la cantidad de avisos que salían viendo televisión y que estaban hoy dominados mayormente por los laboratorios, digamos, ¿no? Pero bueno, es un dato nada más. Lo Sí, que sí debo sí. decir, y que también es un dato, es que notemos que todas estas movidas, Ujú. se basan en el poder de fuerzas del Estado. Sí. Y ahí tenés la clave para poder determinar qué está bien, qué está mal y cómo vienen las cosas, ¿no? Cómo vienen dadas las cosas. Lamentablemente, todo empieza con pedidos de tolerancia, ¿no? Sí. Así empezaron distintos grupos de interés pidiendo tolerancia, tolerancia. Una vez que se le fue abriendo más posibilidades, la sociedad le fue otorgando más posibilidades, terminaron rápidamente siendo absolutamente intolerantes. Y si bien nos estamos saliendo del tema Ujú, que ujú, ujú, estábamos tocando, ujú, todo esto del cancellation culture, ujú, la cultura de la cancelación, ujú. es ni más ni menos que legitimar el lavado de cerebro, ya no la censura, legitimar el borrado de la historia, ¿eh? Rehacer la historia. Por eso, cada vez va a ser más difícil encontrar las verdaderas huellas de lo que ocurrió, porque primero nos intoxicaron la historia con montones de mitos, pero ahora Ujú. directamente nos la van a reescribir. Así es, así es. Mirá, estamos ya tenemos 4 minutos nada más. Nos fuimos un poquito nomás de tema porque creo que se inserta perfectamente en el espíritu del libro. Por eso es un libro actual. Es un libro que, es cierto, tiene toda una parte histórica, que es la primera parte, pero las discusiones se insertan perfectamente en el clima actual donde no solamente la ciencia ha pasado a ser una religión, sino sobre todo ciertas ideologías que a veces se requieren revestir de cientificismo también han pasado a serlo. ¿Querías decir algo? No, vos fijate Sí. que se acusa a la religión, digamos, se dice, bueno, esto es creer en algo que no se puede ver, en algo que, porque sí, que no se ve. La ciencia está llena de cosas que cree que no se ven y y que es más, no se sabe si existen. Ujú, Pero bueno, pasó, ujú. fijémonos las sucesivas teorías que ha habido sobre lo que es el éter, etcétera, etcétera, sobre si la luz es una onda Claro. o si es corpórea. Eh,
el quark, que es una partícula subatómica, nadie lo vio, nadie lo ha podido aislar. No se sabe, pero se usa porque sirve como modelo para Ujú. calcular. Bueno, lo mismo le exigieron a Galileo Galilei, que sí lo voy a tocar porque Galileo Galilei aparece como el campeón contra la religión. Galileo Galilei trabajó siempre bajo mecenazgo de la iglesia, Ujú. desde el principio hasta el final, hasta el último de sus días. Vos, Vamos a ese punto porque es el único que nos había quedado abierto y que es súper interesante porque ha sido uno de los grandes mitos con los cuales se ha metido hasta el hartazgo en la cabeza de la gente de esta discordia necesaria entre religión y ciencia. vos vas a un colegio, a una universidad, preguntás qué pasó con Galileo Galilei, más de uno te va a decir, murió a manos de la Inquisición. Ujú. Antes de morir dijo pur si mueve, desafiando por última vez a los brutos de la iglesia romana en este caso, y él lo que quería demostrar en definitiva era que el- la Tierra giraba en torno al Sol. Bueno, ninguna de esas tres cosas es cierta. Se sabía que la Tierra giraba en torno al Sol, ya, a ver, Copérnico había hecho todos los cálculos 150 años antes, pero de este mismo tema, y es tapa de mi libro, Ujú. el que vos mostraste, Ujú. el obispo de Lisieux, Nicole de Ores, en el 1300 y pico, ya tenía un armilar, simulando la Tierra y pensando en el tema de la rotación de la Tierra y la traslación. Eh, y esto podemos ir más para atrás. Eh, no murió a manos de la Inquisición, no sé de dónde sale ese disparate. Lo que tuvo Galileo Galilei es cierto poco tino para hacer algunas cosas. Eh, a ver, él estaba encantado con el nuevo invento del telescopio. Y con el telescopio Ujú. quería terminar de demostrar el tema de la traslación. Ahora, el Ujú. problema es que el telescopio no daba resultados confiables, eran los primeros telescopios. Y los científicos de la época desconfiaban de eso. Y esos científicos de la época, por supuesto, también eran religiosos, de la misma forma que el señor Galileo Galilei. Claro. Eh, en 1613 se produce una primera disputa y entonces la iglesia le pide de que no lo dé como algo totalmente demostrado el funcionamiento sino que él exponga las cosas como una teoría, como una hipótesis y que sirven como un modelo de cálculo. Bueno, esto se acalló, pasaron 30 años Ujú. y tiene la fortuna de que un amigo de él, que Ujú. él estaba lleno de amigos cardenales y demás, es elevado a papa. Y entonces el papa Urbano, el nuevo papa Urbano, un Barberini, agarra y le encarga un libro diciendo, mostrar los dos sistemas, el geocéntrico y el heliocéntrico, y argumentar con eso. Pero no le des la razón a uno, mostrarlo los dos, que va a surgir solo, ¿no? Ujú. Porque el papa simpatizaba o sea, con el tema este de los cálculos que se hacían ya con el sistema heliocéntrico. Bueno, él tuvo la poca fortuna de hacerlo como un diálogo de tres Ujú. personas, su libro, y Sí. donde el que defendía el sistema geocéntrico tenía el nombre de Simplicio, se le adjudicó el nombre de Simplicio. Y sus enemigos en la comunidad científica esparcieron el rumor de que él estaba refiriéndose al Papa. Y bueno, entonces se generó un problema ya personal, pero que es un tema totalmente diferente. Ahora, el señor murió digamos, con los auxilios de la santa religión, diría un sacerdote, y con la bendición papal. Se fue luego del juicio, del segundo juicio, se fue a vivir como un conde a la vila del arzobispo Mm. de Siena. Eh, Le permitieron vivir al lado de sus hijas, que eran monjas. Le hicieron un monumento en una de las iglesias más importantes de Florencia. Ujú. Y lo de Lepur si mueve es ficción. Apareció por primera vez en un cuadro
sobrepintado el cuadro de Galileo Galilei, escrito Pur si muove. Pero eso ocurrió casi 200 años después. Ujú, ujú. Hay una parte donde vos mencionás a un epistemólogo contemporáneo, no sé si era Lácatos, donde Feyerabend. Feyerabend, exactamente, donde concluye que epistemológicamente tenía razón su contrincante, Belarmino, ¿no era? Exactamente, el cardenal Bellarmino. Sí, sí. Belarmino, y que teológicamente se le adjudica ahora una Claro, razón lo a que le pedían Galileo. era prudencia, porque a la gente los conmovía estas cosas, y entonces, como se le pide hoy a cualquier científico que antes de esparcir un rumor lo chequeen, bueno, o se le pedía antes, a la vista de los últimos 2 años, no sé, eh, se le pedía en este caso, pero Ajá. hay un punto muy importante que también no vamos a olvidar es que Ujú. también ha habido culpas de aquellos que defendiendo la religión o la fe la han hecho como algo trascendente a la razón, como Sí. que puede escindirse de la razón. Ujú. El catecismo de la Iglesia Católica, la religión más codificada que hay, digamos, eh, lo dice con claridad. La Iglesia incluso le dedicó una encíclica al tema, Fides et Ratio, que comienza de la siguiente forma, una frase que para mí tiene un giro poético maravilloso, que dice, Ujú. fe y razón son las dos alas del espíritu humano, con que el espíritu humano se eleva al conocimiento de la verdad. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice concretamente, nunca la fe católica puede negar a la razón. Y lo dice y lo explica muy claramente, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Claro. Digamos, la fe cristiana es eminentemente racional. De hecho, tantas críticas que se levantaron contra Benedicto XVI cuando en la Universidad de Ratisbona se le ocurrió mencionar a Manuel II Paleólogo con una frase que le espeta a un musulmán, a un sabio musulmán, en que le dice, Dios no se satisface en la sangre, eh, eh, Dios es racional. Lo dice el Evangelio de San Juan, comienza de esta forma, en el principio estaba el logos. El logos es no solamente la palabra, es el conocimiento, es la razón. Eh, Mal puede, de ninguna manera puede llevarse. Después, no se contradice con el Big Bang, de hecho, le decíamos que lo creó un sacerdote. Era cristiano el que habló del alma apoyada ya sobre la materia, John Eccles, pero también Santo Tomás de Aquino ya hablaba de eso. Es decir, no hay tales contradicciones que se quieren buscar tal vez interesadamente. Lo que sí es que la erosión de la religión, de la fe, la erosión del Ujú. papel de la fe en el mundo, tiene un costo adicional, además del de esa suerte de autocontradicción que hablaba yo al principio, que es su erosión como guía moral. Y ahí, y con Ujú. esto termino, hay un famoso debate entre el cardenal Ratzinger, que luego sería Papa Benedicto XVI, y el intelectual ateo Paolo Flores de Arcáiz en Roma, delante de un público muy numeroso, en donde, con gran respeto, va el debate muy interesante, y Flores de Arcáiz coincide con el cardenal Ratzinger en que hay valores, hay principios en que son intocables, que Ujú. no se pueden tocar, que el mundo entero puede coincidir en que el no matarás, el no matarás, ahora, y Ujú. que, y, y que no han surgido, digamos, por una suerte de acuerdo de,
de la humanidad en torno a la intocabilidad de esos principios. Y Ratzinger explica muy bien de que si fueron creados por el consenso, supuesto consenso de la humanidad en su momento, podrían ser alterados a gusto. Entonces mañana podría ser lícito torturar o matar. Pero no solamente eso, cuando desaparece el papel de Dios como faro, como guía, como roca firme que guía al navegante, lo que también ocurre es que entonces quedamos sometidos a la dictadura supuestamente del voto, pero no solamente para matar o no matar, porque nadie va a salir a decir vamos por matar. No, lo que van a salir a decir es dónde empieza la vida. Eso se va a empezar a discutir. Y eso es lo que estamos viviendo. Exacto. Exacto. Mira, una última. Estamos pasados 8 minutos, pero te cuento que en el chat la gente está diciendo esto da para 2 horas, 3 horas, 4 horas. Yo por un tema de lo que ocurre con un video de YouTube cuando excede un poco más de 1 hora, es mejor cerrarlo acá porque cuando la gente ve que el video dura 1 hora y media, dice, no, yo no tengo 1 hora y media para verlo. Sale Entonces corriendo. ni siquiera lo abre. Pero sí quiero una última, así bien cortita. A ver, ¿quién puede leer tu libro? ¿Para quién está escrito tu libro? ¿Cuáles son tus expectativas con el libro? Es decir, ¿qué te gustaría que genere el libro en el lector? ¿Y dónde se puede comprar el libro? ¿Sí? Son 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿para quién está dirigido el libro? Lo puede leer cualquiera, hay que tener cierto conocimiento previo, es un libro que vos considerás que es accesible para todos o que hay que venir ya con cierta instrucción. En segundo lugar, ¿qué esperás que genere en el lector el libro? ¿Cuál ha sido el objetivo tuyo personal al escribir este libro? ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Yo te diría, el escéptico creo que es alguien que puede disfrutar mucho el libro. Un escéptico lo puede disfrutar muchísimo. Pero también lo puede disfrutar muchísimo el creyente que quiere respetar aquello de San Agustín, ¿no? Credere ut intelligas, intellige ut credas. Entender para creer, creer para entender. Realmente creo que desde ese punto de vista, creo que realmente sirve. La segunda era... ¿Qué esperás que genere en el lector? Es decir, ¿había una intención tuya en escribir sobre esto? Bueno, sí. A ver, resolver las mismas cuitas que tal vez podía tener yo por aquellos años. Me llevó mucho tiempo esto, muchos años, están explicados en el libro. Y sobre todo, acostumbrar al lector a ejercer el papel de la investigación propia, independiente, el juicio crítico. Nos están fumigando el juicio crítico. Nunca he visto una sociedad universal más disciplinada que como la que estamos viviendo en este momento. Sí. Yo soy un rebelde contra eso. Cuestionémonos todo. Sí, quieren cuestionárselo a Dios, cuestiónenselo, pero cuestiónenselo seriamente. Ahora, yo no les voy a poder... La fe requiere del clic. Eso... yo no, esa parte yo no la puedo dar. Diría un sacerdote, eso lo dará el don. Claro. Ahora, ¿dónde se puede comprar? Prácticamente en todas las librerías. Se puede comprar por Mercado Libre. Aquel que quiera me lo puede encargar y yo se lo mando autografiado con todo gusto. Qué bueno, realmente encantadísimo. Se puede conseguir la versión digital en Amazon. Y bueno, yo a disposición de todos. Y por último, si la cosa merita el día de mañana y da, por supuesto, a disposición tuya, ¿no? Y
y tu decisión, pero en última instancia se puede hacer una segunda vuelta Pero claro. en el futuro. Pero claro que sí. Mirá, y la gente ha quedado encantada, te cuento, hemos llegado a 1.600 personas, empezamos siendo 300, 400, después pegamos un salto y nos fuimos a 1.000, ahora 1.600. Esto lo voy a poner también en Spotify, ¿sí? Va a estar saliendo en Spotify para que las personas cuando vayan manejando en el auto, por ejemplo, si quieren lo pueden reescuchar en mi canal de Spotify, así que los que tengan Spotify, Excelente. búsquenme, suscríbanse, que subo charlas largas como esta para que cuando, por ejemplo, te das un baño, tenés 10, 15 minutos, lo pones, no hace falta que lo mires y ¿para qué nos van a mirar a nosotros dos? Simplemente que escuchen. O vas en el automóvil y lo pones también y seguís ahí escuchando estas charlas. Bueno, así que acá está el libro, lo estoy mostrando para lo que ahora sí, para los que están mirando y para los que no, les cuento, se llama Mitos, Dogmas y Epopeyas. Hay un Sí. sitio, hay una cuenta de Instagram que se llama, como el libro, @mitos, dogmas y epopeyas, y me pueden encontrar en Twitter a mí, Sí. personalmente, en AG, A con mayúscula, G, las dos primeras letras de mi nombre, _ M mayúscula, Monteverde, Monteverde. Bien. Así que Y los que somos de Argentina, quiero aclararlo, vemos habitualmente a Agustín por la televisión porque es uno de los economistas más importantes de Argentina, que siempre ronda por los pasillos de la televisión cuando pasa algo en Argentina, o sea, casi todos los días. Siempre podemos escucharlo y verlo por la televisión. Hasta acá llegamos, Agustín, y bueno, síganlo en las redes sociales y adquieran el libro, ya saben. Espero que esté pronto en Amazon también, que no lo habías mencionado, ¿no? sí, está en Está en Amazon, Amazon. versión digital. Bien, bien. Supongo que en cualquier momento va a estar también la versión papel. Genial. Así que, bueno, mitos, dogmas y epopeyas del viejo Dios a la nueva ciencia. Agustín, gracias. Ha sido un gusto y un honor para el canal tenerte acá. Eso ha sido para mí realmente. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.